Amigos, preparados porque nos vamos a sumergir en la vida de una figura legendaria, Arthur Wellesley, el Duque de Wellington. Ah, sí, una figura fascinante sin duda. Tenemos documentos históricos que desvelan su camino desde un origen humilde hasta convertirse en el azote de Napoleón Casi nada. y un titán de la política británica. Impresionante, ¿verdad? ¿Os imagináis una sola batalla capaz de cambiar el rumbo de la historia de Europa? Buah, sería. Pues preparaos porque vamos a descubrir cómo este hombre lo hizo. Y lo que es aún más intrigante, vamos a explorar cómo un hombre nacido en la Irlanda del siglo XVIII, un 1 de mayo de 1769, para ser exactos, pudo Caray. alcanzar tales cotas de poder e influencia. Es que es fascinante porque, según los documentos que tenemos, Wesley no nació precisamente destinado a la grandeza. Claro. Provenía de una familia aristocrática anglo-irlandesa, sí, pero su padre era conde, no duque. Ajá. Y de joven no destacó especialmente ni en lo académico ni en lo social. De hecho, algunos informes lo describen como un chico tímido y retraído, un futuro vencedor de Napoleón descrito como tímido. ¿Qué nos dicen los documentos sobre el momento en que este joven aparentemente corriente empieza a mostrar su potencial? Bueno, aquí es donde la historia da un giro interesante. Su madre, preocupada por su futuro, decide enviarlo a la Academia Militar de Angers en Francia. Francia. En Francia sí. El futuro escenario de sus mayores triunfos. Exacto, como si el destino ya lo estuviera guiando, ¿no? ¿Qué podemos descubrir sobre su formación en Angers? ¿Hay algún detalle en los documentos que sugiera que sus instructores franceses reconocieron su talento? Pues mira, los documentos mencionan que Wesley se dedicó con ahínco a sus estudios destacando en matemáticas y estrategia militar. Aprendió francés a la perfección Claro. y absorbió las tácticas militares francesas, un conocimiento que le resultaría muy útil en el futuro. Si bien no hay testimonios directos de sus instructores, su rápido ascenso en el ejército británico tras su paso por Angers sugiere que su talento no pasó desapercibido. Ese mismo año, con 18 años recién cumplidos, se une al ejército británico como alférez en el regimiento de infantería. El comienzo de una carrera militar extraordinaria. Pero antes de adentrarnos en sus hazañas, me intriga saber si estos primeros años en el ejército británico revelan algún indicio del gran estratega que llegaría a ser. Hay un detalle curioso en los documentos. Al parecer, Wesley dedicó gran parte de su tiempo a estudiar los manuales militares. Anda. Analizando las campañas de grandes generales del pasado, no se limitaba a seguir órdenes, buscaba comprender la lógica detrás de las estrategias, un rasgo que lo diferenciaría de muchos de sus contemporáneos. Un soldado estudioso, ¿quién lo diría? Y con esa base teórica su carrera lo lleva a la India, un crisol donde Wesley forjaría su reputación como un líder militar formidable. Exacto. La India a finales del siglo XVIII era un hervidero de conflictos con diferentes facciones luchando por el poder. Los británicos, en su afán por expandir su imperio, se vieron envueltos en una serie de guerras contra los gobernantes locales Ah, y contra los franceses que, como siempre, intentaban extender su influencia. Un escenario complejo y desafiante perfecto para poner a prueba el temple de un joven oficial. ¿Qué nos revelan los documentos sobre las primeras experiencias de Wesley en la India? ¿Cómo se adaptó a un entorno tan diferente y a enemigos tan distintos a los que había estudiado en los libros? Los documentos describen a Wesley como un líder pragmático y adaptable. Aprendió rápidamente las lenguas locales, estudió las costumbres de sus enemigos y comprendió la importancia de la logística en un terreno tan vasto y diverso. Un enfoque estratégico sin duda. Ya no se trata solo de teoría, sino de aplicar el conocimiento a situaciones reales, ¿verdad? Precisamente. Y este pragmatismo, combinado con su talento innato para la estrategia, le permitió cosechar importantes victorias en la India. Y es en la India donde Wellesley comienza a destacar como estratega militar. Sus victorias no solo se basan en la fuerza bruta, sino en una profunda comprensión del terreno, Claro. del clima y de las tácticas de sus enemigos. Exactamente. Estamos viendo cómo se forja la leyenda. ¿Hay alguna batalla en particular que los documentos destaquen como ejemplo de su genio táctico durante este periodo? Me encantaría saberlo. Sin duda, la batalla de Assaye en 1803. Ajá. Es un ejemplo paradigmático. ¿Mm? Wesley, al mando de una fuerza anglo-india, se enfrentó a un ejército maratha muy superior en número. La situación era crítica. Pero Wesley, con una audacia calculada, lanzó un ataque frontal contra el centro del enemigo, dividiendo sus fuerzas y logrando una victoria decisiva. Increíble. Superado en número en un terreno desconocido y aún así sale victorioso. ¿Qué nos dicen los documentos sobre el impacto de esta victoria en la reputación de Wesley? Su victoria en Assaye resonó en toda la India y llegó a oídos de la metrópoli. Wesley se convirtió en un héroe nacional, el hombre que había humillado a los poderosos marathas. Su nombre comenzaba a asociarse con la victoria, con la audacia y con una capacidad estratégica fuera de lo común. De un joven tímido a héroe de la India. Menuda transformación.
Y todo gracias a su tenacidad, su inteligencia y por supuesto a su dedicación al estudio de la estrategia militar. Pero la historia de Wesley no se limita a la India, ¿verdad? En absoluto. El destino, o mejor dicho, las convulsiones de la política europea, lo llevarían a un nuevo escenario. A ver, a ver. Un escenario que pondría a prueba todas sus habilidades, la Guerra de la Independencia en la península ibérica. La Guerra de la Independencia de Napoleón extendiendo su sombra sobre Europa. Un conflicto que marcaría a toda una generación. ¿Qué papel juega Wellesley en esta nueva partida? En 1808, con la península ibérica bajo el yugo napoleónico, Y- Wellesley es enviado a Portugal para comandar las fuerzas británicas y ayudar a portugueses y españoles en su lucha por la libertad. Un cambio de escenario radical, de las llanuras de la India a los campos de batalla de Europa. ¿Cómo se adapta Wellesley a este nuevo conflicto? Mantiene su estilo de liderazgo pragmático y su enfoque estratégico. Absolutamente. Los documentos revelan que Wellesley se sumerge en el estudio del terreno, Claro. de las características del ejército francés y de las tácticas de la guerrilla española. Comprende que la península ibérica es un campo de batalla muy diferente a la India Ajá. y adapta su estrategia en consecuencia. Inteligente, ¿verdad? No se aferra a viejas fórmulas, sino que se adapta a las circunstancias. ¿Y cuáles son las claves de su estrategia en la península ibérica? Wellesley entiende que enfrentarse al poderoso ejército francés en campo abierto sería un suicidio. Opta por una guerra de desgaste, aprovechando el terreno montañoso y la ayuda de la guerrilla española para hostigar al enemigo, desgastarlo y minar su moral. Una estrategia astuta que requiere paciencia y una gran capacidad de planificación. ¿Hay alguna batalla en particular que los documentos destaquen como ejemplo de esta estrategia en acción? Sin duda, la batalla de Vimiro en 1808 es un buen ejemplo. Wellesley, con una fuerza inferior en número, Ajá, elige un terreno elevado claro. y fortifica sus posiciones. Los franceses, confiados en su superioridad numérica, lanzan un ataque frontal que es repelido con grandes pérdidas. Wellesley, fiel a su estilo, convierte la defensa en ataque y logra una victoria contundente. Otra victoria para Wesley. Su reputación como estratega sigue creciendo. Pero la Guerra de la Independencia es un conflicto largo y complejo, ¿verdad? Logra mantener este impulso inicial. La Guerra de la Independencia está llena de altibajos. Ya. De avances y retrocesos, Wellesley se enfrenta no solo al ejército francés, sino también a las intrigas políticas, a la falta de recursos y a la desconfianza de algunos aliados. Vaya, parece que las batallas fuera del campo de batalla son tan desafiantes como las que se libran en el terreno. ¿Qué nos dicen los documentos sobre cómo afronta Wesley estas dificultades? Los documentos revelan que Wellesley, además de ser un brillante estratega militar, es también un hábil negociador y un líder pragmático. Logra mantener la cohesión de la alianza anglo-lusa española, asegura el suministro de recursos. Vaya. Y a pesar de las presiones políticas, sigue adelante con su estrategia de desgaste. Un hombre de acción, pero también un político astuto. Una combinación letal, sin duda. ¿Y qué batallas podemos destacar en esta fase de la guerra? Bueno, la batalla de Talavera en 1809 es un ejemplo de la tenacidad de Wellesley. Enfrentándose a un ejército francés superior, logra resistir sus embates y aunque la batalla termina en un punto muerto táctico, demuestra la capacidad de las fuerzas aliadas para hacer frente a los franceses. Una batalla sangrienta sin duda, pero que al menos demuestra que los franceses no son invencibles. Exactamente. Y luego en 1812 llega la batalla de Salamanca. Ajá. En esta ocasión, Wellesley aprovecha un error táctico del ejército francés y lanza un ataque sorpresa que desbarata sus planes y le otorga una victoria decisiva. Salamanca, una victoria que sin duda impulsa la moral de las tropas aliadas y aumenta aún más el prestigio de Wellesley. ¿Qué impacto tiene esa victoria en el desarrollo de la guerra? La victoria de Salamanca es un punto de inflexión en la Guerra de la Independencia. Las fuerzas francesas se ven obligadas a retroceder y la iniciativa pasa a manos de los aliados. A partir de este momento, la presión sobre las tropas napoleónicas aumenta y el camino hacia la liberación de la península ibérica se abre ante Wellesley. De la India a la península ibérica, Wellesley se está labrando una reputación como uno de los mejores comandantes de su tiempo. Su mezcla de pragmatismo, audacia y un profundo conocimiento de la estrategia militar lo convierten en una figura formidable. Pero como bien sabemos, la historia de Wellesley no termina aquí. Aún le espera su mayor desafío, el enfrentamiento final con Napoleón. Exacto, Waterloo, la batalla que marcaría para siempre el destino de Europa y el legado de Arthur Wellesley. Una batalla que sin duda merece un capítulo aparte en nuestra inmersión. Y llegamos a Waterloo, el clímax de nuestra inmersión en la vida de Arthur Wellesley. Tras la expulsión de las tropas francesas de España en 1814, Europa respiraba aliviada. Pero la historia, ya se sabe, es caprichosa. Y vaya si lo es Napoleón desterrado en la isla de Elbas Canté y regresa a Francia en 1815. En 1815, sí. Dispuesto a recuperar su imperio perdido, como un volcán que vuelve a rugir. Exacto. El regreso de Napoleón sacude los cimientos de Europa
Las potencias aliadas alarmadas se preparan para una nueva confrontación. Y es en este contexto donde Arthur Wellesley, ahora duque de Wellington, El duque, es nombrado comandante de las fuerzas aliadas. el hombre del momento. El destino de Europa de nuevo en sus manos. ¿Qué nos dicen los documentos sobre la estrategia de Wellington para enfrentarse a Napoleón en esta batalla final? Los documentos revelan que Wellington, consciente de la importancia de esta batalla, se dedica en cuerpo y alma a la planificación. Estudia minuciosamente el terreno, analiza las tácticas de Napoleón en batallas anteriores y reúne un ejército multinacional compuesto por británicos, holandeses, belgas y alemanes. Una auténtica coalición de Naciones Unidas bajo el mando de Wellington suena épico, ¿verdad? Sin duda. Y el escenario de esta épica batalla no podía ser otro que Waterloo, un pequeño pueblo belga cerca de Bruselas. 18 de junio de 1815 Waterloo. Dos gigantes frente a frente. Ahí es nada. ¿Qué nos cuentan los documentos sobre el desarrollo de la batalla? Los documentos nos describen una batalla brutal con ambos bandos luchando con ferocidad. Wellington, fiel a su estilo, adopta una estrategia defensiva aprovechando el terreno y la solidez de sus tropas para resistir los implacables ataques franceses. Una batalla de desgaste de resistencia a ultranza. ¿Hay algún momento clave, algún detalle en los documentos que marque la diferencia entre la victoria y la derrota? Hay un momento crucial que cambia el curso de la batalla, la llegada del ejército prusiano liderado por el general Gebhard Leberecht von Blücher. Los prusianos. Un refuerzo providencial. Efectivamente. La llegada de los prusianos en un momento crítico desequilibra la balanza a favor de los aliados. Claro. Con sus fuerzas renovadas, Wellington lanza una contraofensiva que desbarata las líneas francesas, Napoleón superado, y sin opciones se ve obligado a retirarse. El fin de una era. La derrota final de Napoleón. Waterloo, una victoria para Wellington, un triunfo para la Alianza y un nuevo orden para Europa. Así es, Waterloo marca el fin del Imperio Napoleónico y el comienzo de una nueva era. El equilibrio de poder se reconfigura en Gran Bretaña con Wellington como héroe indiscutible. Por supuesto. Se consolida como la principal potencia mundial. De joven tímido a héroe de la India y de comandante en la Guerra de la Independencia, vencedor de Napoleón en Waterloo. Menuda trayectoria. Sin duda. La vida de Arthur Wellesley, duque de Wellington, es una auténtica epopeya. Un hombre que con su inteligencia, su tenacidad y su visión estratégica dejó una huella imborrable en la historia. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de la determinación, la importancia de la estrategia y el impacto que un solo individuo puede tener en el curso de la historia. Y con esta imagen de Wellington victorioso en Waterloo, cerramos nuestra inmersión en la vida de este personaje excepcional. ¿Qué os ha parecido? Fascinante sin duda. Una vida llena de desafíos, de victorias y de un legado que perdura hasta nuestros días.